Muy buenas tardes. Hemos debido iniciar con 30 minutos de retraso porque la sala también se retrasó la sesión de hoy. Así que pedimos las disculpas respectivas. Saludamos a la diputada Marcela Hernando, la diputada Andrea Parra, diputada Karin Luc, al equipo de la Secretaría y a quienes televisan nuestra comisión. Señor secretario, ¿tenemos actas? Las actas ahí. Muy bien. No hay acta a disposición. La cuenta, señor secretario. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo electrónico a la representante residente asistente al ínterin del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, doña Marcela Ríos, con el cual informa que se encontrará fuera de la oficina entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. Ella está invitada a la sesión de hoy día. Correo electrónico en segundo lugar de don Sergio Verdugo, miembro del Colegio de Abogados de Chile, quien agradece la invitación para la sesión de hoy día y a la vez excusa su inasistencia a la misma, indicando que a su juicio no es competente para efectuar comentarios sobre los proyectos que modifican el sistema proporcional. Perdón, ¿quién? Don Sergio Verdugo Ramírez. ¿El de? Miembro del Colegio de Abogados y de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, quien había sido invitado para exponer sobre esos proyectos refundidos. En tercer lugar, un correo electrónico del jefe del Departamento Jurídico y Legislativo de la Subdere, mediante el cual hace llegar las excusas por la inexistencia de esta sesión de la titular doña María Bastrón Corso, por el tema de los PMG. ¿Se están excusando? Sí, se están excusando. En cuarto lugar, un correo electrónico. Pero señalan que pueden venir en otro minuto, disculpa, secretario, ¿cuál es la no lo dice, pero me imagino que sí. En cuarto lugar, un correo electrónico de la asesora jurídica y legislativa del ministro secretario general de Gobierno, Seguicó, mediante el cual hace llegar las excusas de su titular, don Jaime Belolio, por no poder asistir a esta sesión, sin perjuicio de lo cual manifiesta la disponibilidad del secretario de Estado para concurrir en otra oportunidad y cuando la comisión lo estime correspondiente. Y finalmente un correo electrónico del jefe del Departamento de Extranjería, don Álvaro Belolio, en que comunica que por razones de agenda no podrá asistir a esta sesión, a la cual estaba invitado también, y agrega que mediante oficio del subsecretario del Interior se dará respuesta a los temas planteados por la comisión. Esa es la cuenta, presidente. Tengo presente que la directora del INE, que aparece en pantalla, pidió si es posible que se la escuche dentro de los primeros invitados, porque tiene un compromiso a las 5 de la tarde. Consulta, secretario, fuera de la subsecretaria está disponible también, la de subsecretaria Martorell, ¿no? Sí, ella está confirmada. Pero sí. está disponible ya o le vamos a avisar. Ahí está muy bien. Lista, sí, ya. Sí, ahí está. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras solicitadas sobre la cuenta. En varios. No hay varios inscritos. Muy bien. En primer tema, cierto, de tabla, el señor Santamaría, ¿usted señalaba qué? ¿Cómo está? Don Patricio Santamaría no mandó una excusa y no hemos tenido noticias de él. Entonces, punto 1 de la tabla queda pendiente, es un tema bastante importante de saber. De todas maneras, se contactó conmigo el subsecretario Gali, que estas materias, señor secretario, quizás ellos en las prontas horas podrían mandar algo por escrito, al menos en lo relativo a esta consulta número 1 de la tabla sobre el Departamento de Extranjería. Entonces, si usted le envía esto y le pide algo por escrito... No, es que anuncia que van a mandar una respuesta. Exacto, a ambos. Y también al CERVEL le pediría, ¿ya? CERVEL y al Ministerio del Interior. De diputada Marcela Hernando. Gracias, presidenta, por su intermedio. Respecto de este primer punto que va a quedar pendiente porque todos se excusaron finalmente, y lo dijo usted, no recuerdo dónde ni por qué medio, pero recuerdo haberlo escuchado de que si esto no se resuelve esta semana no tiene ningún sentido. Entonces esa respuesta no nos sirve si llega pasado mañana. O sea, la idea es que se urja por favor al ministerio y al subsecretario Gali.
Muy bien, le vamos a pedir que esta respuesta nos llegue entre hoy día y mañana, que es lo que yo había hablado con el subsecretario Gali, ¿ya? Y le transmití lo mismo, diputada Hernando, que hablamos el día de ayer también, ¿ya? Me informan que la señora representante de Transporte está. Sí, la vi. Muy bien. Segundo punto de la tabla, analizar los programas de mejoramiento de gestión. Han sido invitados respecto a este punto la subsecretaria de Desarrollo Regional Administrativo, señora María Paz Troncoso, quien ya se excusó, el director de presupuesto, señor Matías Acevedo. No, en su representación están las personas que indican la minuta, presentan la próxima hora. Muy bien. Entonces ahí se encuentra, claro, Slaven Rasmili, jefe de División de Control y Gestión, y junto al jefe del Departamento de Gestión Pública de esta dirección, señora Luis Luna Israel. Este tema fue solicitado por Fernat Goria a la comisión, ya, y fueron invitados, ¿cierto?, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, señor José Pérez, y la presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de Gobiernos Regionales, señora Nayadet, ¿cierto?, quien es la presidenta. Vamos a cambiar porque no se había actualizado la base del Senado, estaba Gaby Cárcamo, pero ellos han cambiado su directiva, así que vamos a dejar también espacio para que ella se presente, la actual presidenta de la Federación. Nosotros, como ven, nos quitaron media hora de funcionamiento, pero hemos querido mantener la tabla, así que le vamos a pedir si de manera sucinta Nayade nos puede también comentar brevemente para que la DIPRES también escuche. Sabemos que hay problemas producto de la pandemia, del teletrabajo, del funcionamiento, que los funcionarios de los gobiernos regionales y otros servicios públicos hoy día están siendo también en algunos casos medidos con los mismos sistemas PMG que pudieran perjudicar también sus remuneraciones, entendiendo que no todos han podido funcionar de la misma manera que es en tiempos normales. Entonces esta es una situación que pudiera generar inconvenientes. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, entiendo, conoce la situación y ha podido también en algún minuto transmitir a la DIPRES, pero nos gustaría saber de parte de la DIPRES si están en conocimiento, si están en algunas tratativas y relación con los gremios para poder ir buscando una solución a esto y no sea algo que afecte la función de los servicios y, por cierto, también de los trabajadores y trabajadoras. Así que vamos a ofrecer la palabra unos minutos a Nayade para que pueda referirse a esta situación. Y después le vamos a dar, les pido que si pueden ser una intervención de unos 5 minutos, Nayade, José, y con eso estaríamos para escuchar a la DIPRES y en eso concluir este tema, que no es primera vez que vamos a tenerlo, pero lo importante es que la DIPRES y otros servicios se lleven este trabajo, ¿cierto?, para poder después informar a esta comisión. Naya tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta, por la invitación. Un agrado saludarlos a todos. Bueno, nosotros pedimos, digamos, poder plantear brevemente algunas situaciones y agradezco que esté el personal, las autoridades de la DIPRES, digamos, en esta ocasión. En definitiva, es ponerles que el control presupuestario y financiero por parte de la DIPRES y de los recursos de los gobiernos regionales ha estado afectando fuertemente la adecuada gestión financiera de los gobiernos regionales, en particular con el sistema de pago centralizado, que viene a interponerse las atribuciones propias de los gobiernos regionales al ser asumidas por la Tesorería General de la República, excediendo estas sus facultades, porque recordemos que la Tesorería solo se le permite administrar las cuentas fiscales y subfiscales, y no las de los gobiernos regionales. Sin embargo, lo ha hecho. Como les señalamos en nuestra anterior visita a esta comisión, el pago centralizado significó además un retardo en los pagos a proveedores en un plazo negativo para las pymes y las economías locales, ya que pagos que se realizaban incluso a menos de 30 días terminaron demorándose 60 días o más, exponiéndonos a incumplir ley de pago de 30 días, sanciones administrativas y multas. El pago centralizado en nuestro servicio no tuvo ni tiene justificación alguna, excepto la de imponer control centralista sobre las finanzas de nuestros servicios. Menos aún se justifica este control centralista en el pago en el marco de la elección de las elecciones de los gobernadores regionales. En el mismo sentido, la aplicación de los nuevos sistemas de SICFE y otros que burocratizan y homogenizan la gestión financiera no consideran las realidades particulares de cada uno de los gobiernos regionales, y por ser una decisión política injustificada de DIPRES, a nuestros servicios descentralizados debe anularse.
Las actuales leyes de presupuesto entregan amplias atribuciones a la DIPRES, lo que está permitiendo una gestión arbitraria, como por ejemplo que establecer sin base ni fundamento objetivos de cumplimiento en el marco de los PMG en plazos inapropiados en el contexto de la pandemia, como ya lo hemos informado. Las metas trazadas el año 2019 para el año 2020 fueron casi imposibles de cumplir al 100% por la pandemia, y esperamos que se consideren esas razones para la evaluación y la aprobación de las apelaciones, con la finalidad de no perjudicar a los servicios e ingresos de los funcionarios y las funcionarias, ya que entre todos hemos aportado con todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para el cumplimiento de los objetivos y la continuidad de los servicios. Este año, la DIPRES redujo el plazo para establecer las metas para el año 2021. Normalmente lo hacía desde octubre a diciembre, sin embargo, este año lo hizo solamente desde la segunda quincena de diciembre. E impuso nuevas metas a comprometer. Lo habitual es que las metas nuevas fueran solo medidas el año siguiente, ¿no?, para establecer líneas base. Sin embargo, este año se impusieron como compromiso e impiden tener las metas, las líneas base. Este año se pusieron 2 metas como compromiso, que es la concentración del gasto del subtítulo 22 y 29 del programa 01 y la desviación de los montos de contratas de obras de infraestructura, que incluirá mediciones a unidades técnicas municipales, sin tener líneas de base para proyectar metas futuras. No se comprende esta decisión, en especial que todos sabemos que la pandemia está lejos aún de ser superada y las circunstancias ameritan un trabajo con mayor plazo, consultivo y consensuado con cada servicio. En general, Presidenta, entendemos que una descentralización política no es compatible con el sistema financiero centralizado que ha venido implementando la DIPRES en los últimos 3 años, proceso inverso al de descentralización fiscal, entre ellos la intervención en la cuenta corriente de los gobiernos regionales, reducción injustificada de los presupuestos de inversión de los gobiernos regionales, control informático del presupuesto a través del SICFE, centralización de los procesos licitatorios por Chile Compras, entre otros. Estas herramientas solo fortalecen el control y centralismo en los procesos internos de cada gobierno regional del país. Por ello resulta necesario avanzar en una descentralización fiscal efectiva e eficiente, con mirada de largo plazo, y elevar la autonomía financiera de los gobiernos regionales a nivel constitucional. Entendemos que los honorables parlamentarios tienen iniciativa sobre proponer modificaciones a la Constitución y desde allí se autorice o se establezca un nuevo mandato para crear un modelo fiscal descentralizado y un gobierno regional con mayor autonomía e impedir las arbitrariedades políticas de la DIPRES. Eso, Presidenta, en relación al tema por el cual nos invitaron. Muy bien, muchas gracias, Nayade, por darnos cuenta de algo que nosotros también ya veníamos percibiendo y tratado en su minuto. Pedimos oficio a la DIPRES sobre el pago centralizado. No, hasta el momento no nos ha llegado respuesta de aquello porque fue algo que también reparamos en su minuto. Así que vamos a darle la palabra al representante y presidente de la ANEF, ¿cierto?, a nuestro amigo José Pérez. Gracias, Presidenta, diputada Ivona Pérez Lagos, por su intermedio saludar a los integrantes de la Comisión y también al secretario de la Comisión, don Juan Carlos Herrera Infante. Y también, bueno, a nuestra presidenta de la Asociación del Goria y Regional en Coquimbo y presidenta de la Federación también, a Nadia Aguirre, que tuvo la gentileza también de invitarnos. Y por supuesto, saludar a la contraparte natural nuestra, que es Slaven, está siempre hoy día liderando este año este equipo profesional, que está Luna Israel y Jacqueline Tanca, que también la veo acá en esta invitación. Presidenta, nosotros este tema lo abordamos, lo sabe Slaven, principalmente como cabeza serie de ese equipo humano, control de gestión de la DIPRES. Nosotros tuvimos la sorpresa que en la tratativa de la Mesa de Sector Público aparece, digamos, recién el conocimiento por parte de esta confederación, algunas modificaciones que el Ejecutivo pretendía. Digo pretendía porque, bueno, ya la ley de reajuste ya es parte de la historia, está promulgada, está vigente, y de todo lo que se nos presentó en diciembre del año pasado, en esta tratativa de la Mesa de Sector Público, había situaciones que no habían sido conversadas con esta confederación, que es parte de la negociación sectorial que tuvimos en el año 1995-96, y cuando se conoce, se publica la ley 19.553 en el año 1997. Y nosotros en particular teníamos una petición cuando
efectivamente se redujo la propuesta del Ejecutivo en este proyecto de ley en el artículo 82 de esta ley que está vigente, del reajuste general del sector público, en donde se cambian, digamos, o se reduce la carga administrativa, palabras del propio ministro de Hacienda, en tanto que deja fuera al comité interministerial político, y que nosotros entendemos que es un espacio de diálogo, un espacio de negociación, más allá de lo operativo que podría ser, digamos, que si lo saben también las profesionales históricas como Luna y Jacqueline, que están presentes en esta sesión, de aquellos aspectos que son esenciales cuando hoy día, y nuestra presidenta Naya Aguirre nos menciona esta situación objetiva en pandemia. Todos hemos sido tensionados y en particular el Estado ha seguido funcionando. Sin embargo, entendemos que la causa externa o fuerza mayor, que está también normada, permitiría aplicar la misma situación que se hizo el año pasado, en 2019, después del estallido social, que el 4 de noviembre oficiamos al gobierno para no depender de improvisaciones y de tranquilidad para todos y todas, sabiendo que hay una contratación de una causa externa a lo que habíamos comprometido en el cumplimiento de las metas. Y me permito muy rápido, Presidenta, en relación a aquello, porque nosotros creemos que también es incongruente que esta formulación que hace, digamos, este equipo queda fuera del control, los PMG, que son programas de mejoramiento de la gestión, a dos ministerios políticos. No es menor, lo dijimos en el debate, ustedes fueron testigos también en la Comisión de Hacienda, trabajo para ambas corporaciones, pero eso para nosotros es estratégico también porque somos parte de esa negociación histórica con esta confederación y el Estado de Chile. Entonces entendemos que perdemos una instancia importante de espacio de diálogo, sabiendo que podríamos tener eso como hoy día ya no existe, y queda un poder absoluto en manos del Ministerio de Hacienda, cuestión que para nosotros siempre es complejo porque es una visión más técnica, y creemos que eso debilita el espacio también de apelación en lo que había anteriormente con Hacienda, Interior y la propia Secretaría General de la Presidencia. Entonces, se saca al comité interministerial y por lo tanto se entrega un poder absoluto al Ministerio de Hacienda. Insisto, más allá del tema burocrático de afinar o de eliminar ciertas firmas. Para nosotros creo que es también una determinación política que va, esperamos, que no influya el día de mañana cuando abordemos algo que está pendiente, Presidenta, porque nosotros oficiamos al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo en octubre, el 5 de octubre del año pasado, para poner de anticipo algo que hemos conversado con Slaven en julio, diciendo, mira, estamos viendo la pandemia, una contratación que hoy día no podemos cumplir con los compromisos que teníamos en 2019, por lo tanto esperamos que se considere y se releve que cada repartición pública pudiera poner el ejemplo que coloca nuestra compañera Naya Aguirre, muy puntual, pero ejemplifica muy claro también lo que estamos evitando, que es la improvisación, la sorpresa y el riesgo de una situación que se escapa al trabajo habitual sin pandemia. Y en eso, Presidenta, para terminar, nosotros creemos que esta comisión, siendo también y con su conducción receptiva del planteamiento sindical y laboral del sector público, creemos que es importante que ojalá esa respuesta se concrete, más allá que sea el año pasado, que oficiamos formalmente como ANEF a las autoridades que señale, y que entregue una señal clara, más allá, insisto, de esta propia división de control de gestión de la DIPRES, que es importante, un brazo articulador que tiene una sobrecarga que nosotros reconocemos en tanto implica también propuestas que tenemos pendientes para tratarlas en una negociación sectorial que está al debe. Pero rechazamos la improvisación, rechazamos la forma también de cómo se articula, porque incluso cuando colocan Naya Aguirre los ejemplos, nosotros creemos, claro, se pueden incluso, por ejemplo, en la gestión de los servicios públicos, la eficiencia que ellos colocan ahí también en las variaciones de aquellos instrumentos que se ajustan. Claro, uno pone los controles de gasto, que está bien, pero la premura, el índice de los compromisos, sería pertinente poner el ojo en la desviación. Y es un elemento que ya está en ley, por lo tanto nosotros entendemos que tenemos que hacer un doble esfuerzo, actuar sobre la marcha. Por eso que 3 oportunidades tuvimos una reunión con Slaven en enero del 2019, en julio del 2019, y por una situación de sorpresa, y eso es así, consta en los registros, en la Mesa del Público tuvimos una tercera reunión cuando nos presentaron estas modificaciones en consulta para nosotros, y que hoy día nos tienen bajo una tensión, pero también con una ocupación de defender aquellos aspectos que son, insisto, parte de una negociación sectorial de esta confederación. Y para cerrar, tenemos ahí, importante, Presidenta, que ojalá el Ministerio de Hacienda, la propia Dirección de Presupuesto,
se ve claramente que se va a recoger aquellas causas externas que son hoy día con el elemento objetivo que estamos todos sufriendo esta pandemia, muchas personas, ciudadanos, más que nosotros, sin duda, pero nosotros seguimos atendiendo de manera presencial en turnos especiales, de manera presencial a la ciudadanía en atención de público y de manera remota en los domicilios con lo que decía Naya, con cargo a los propios recursos de las personas, con todo lo que significa ese desgaste que altera la salud mental del grupo familiar y de los propios trabajadores y trabajadoras. Todo eso tiene que haber una señal tranquilizadora y estamos diciendo que es importante una claridad, ojalá formal, de una respuesta que nosotros efectuamos el 5 de octubre del 2019 al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo y Previsión Social. Por ahí me quedo, presidente, y por supuesto disponible para responder cualquier interrogante que ustedes medio sean parte también de este equipo que hoy día finalmente nos ha dado la oportunidad de exponer de manera muy sucinta lo que ha tenido esta situación improvisada a nuestro entender, que escapa este equipo humano que hoy día tenemos de contraparte en la división de control de gestión, pero que es una decisión política que altera la esencia de esta conquista sindical. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, don José. Vamos a dar la palabra a la DIPRES, quien me imagino que será el jefe de división de control y gestión, ¿cierto? Muy bien, vamos a darle la palabra para ver qué opinión nos tiene y si también don José Pérez nos puede mandar a la comisión el oficio que señala para conocimiento de la misma. Señor Slave, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a los y las integrantes de la comisión por su intermedio. No, solo agradezco la posibilidad de intervenir. Con Naya no había tenido la oportunidad de compartir antes, pero con José varias veces a lo largo del año. Así que algunos de los puntos están más directamente vinculados a lo que nosotros vemos acá en la División de Control de Gestión. Hay otros puntos de los cuales no me puedo hacer cargo directamente, que específicamente el punto sobre pago centralizado. Ahí solamente puedo hacer un punto bien específico, y es que en términos generales y muy consciente de la tensión que hay entre la lógica de centralización y descentralización, que es algo que en el Estado venimos intentando resolver esa tensión desde siempre. El interés y el objetivo de lo que se ha planteado desde pago centralizado es precisamente atacar el punto que Naya mencionaba en tanto a los tiempos de pago, buscar que reducirlos. Claro, y en promedio estos han bajado de 95 a 55 días, si yo comparo el 2000 con el 2019. Y esa es una baja importante. Ahora, por supuesto, los promedios engañan, en tanto esconden desviaciones, y hay algunos que han bajado a 5 días y otros en el margen, imagino, que pueden haber subido. Y eso es algo que hay que ir trabajando, pero solo quiero resaltar, porque este no es el área que nos toca ver a nosotros, pero que el objetivo es precisamente agilizar los pagos a las pymes, en particular en un año tan difícil como este. Entonces obviamente estas cosas hay que trabajarlas, hay que mejorarlas en el proceso, haciéndose cargo, por supuesto, de las tensiones entre centralizar y descentralizar, en aquello que valga la pena, en aquello que no, discutirlo y así. Pero eso es un poco lo que quería mencionar respecto de ese punto en particular. Respecto a las nuevas metas para el 2021, efectivamente el proceso de formulación de metas lo terminamos la semana pasada, corriendo. Naya me mueve la cabeza porque sabe que estuvimos hasta bien tarde el jueves en las discusiones, y precisamente el caso de los gobiernos regionales fueron de los que estuvimos más hacia hasta último momento trabajando en las metas a acordar. Solo retomar en ese punto que si bien hay indicadores nuevos, el indicador que ella mencionaba se llama el indicador de concentración de gasto, que de los subtítulos 22 y 29, que son los subtítulos de gasto de soporte de los servicios. Ahí nosotros tuvimos especial cuidado de trabajar con líneas de gasto que están, en tanto son gastos de soporte, menos expuestas al ciclo y menos expuestas por ejemplo, a las inversiones. Por algo está solamente el programa 01 y no el programa 02. En el sentido que las inversiones muchas veces se mueven por razones estacionales, y efectivamente eso hace que el gasto se concentre en determinados periodos, y eso muchas veces es ajeno a la gestión de los servicios.
Entonces lo concentramos en subtítulos 22 y 29, que son más bien gastos de soporte, y si bien es primera vez que se mide, uno tiene los registros administrativos de todos los años hacia atrás para revisar y ver cuál ha sido el comportamiento de los distintos servicios en cada uno de los indicadores. Por lo tanto, es primera vez que se considera como meta, pero no es primera vez que se mide, porque técnicamente yo lo podría medir desde el año, o sea, acá se miró desde el 2016 en adelante, podríamos mirarlo desde el 2000 en adelante, o antes también, tomando la contabilidad. Por lo tanto, se puede hacer una traza bastante responsable de cuáles son las metas a seguir para que sean, por un lado, exigentes, pero también realistas y en ningún caso descontextualizadas. Esa jamás, por supuesto, ha sido nuestro propósito. Entonces, eso respecto al indicador de concentración de gasto y respecto al de desviación de montos de contratos, ahí suelo consignar, para tranquilidad de las asociaciones y también, por supuesto, de los integrantes de la comisión, que ahí la red de expertos, la contraparte para la medición y el cumplimiento de estos indicadores, es precisamente la Subdere. Y estamos trabajando con registros administrativos que la Subdere administra. Entonces, no es que estamos tomando desde el nivel central, por cierto, al servicio que es más lleva en su corazón el conocer la heterogeneidad que tiene el país, las diferencias, y que puede de mejor manera también reflejar y relevar esas diferencias y consignarlas tanto en la fijación de las metas como en la evaluación de su cumplimiento. Pasando al punto que planteaba el presidente de la ANEF, don José, efectivamente la discusión sobre la ley de reajuste ahora en las pasadas semanas se propuso este cambio bien a nuestro juicio. Nosotros le damos, y entiendo el punto en que hace el presidente de la ANEF en términos de la conquista política asociada, y nosotros en ningún caso estamos buscando resquebrajar esa conquista o agradarla de manera alguna, porque de hecho el cambio que se planteó y se aprobó era reducir el número de firmas en dos de los tres decretos asociados al proceso, pero siguen estando las tres firmas relevantes de Interior, de la Secretaría y de Hacienda en el reglamento del sistema y en la conformación del programa marco para el año siguiente. Por lo tanto, cuando uno evalúa las metas y uno cuáles van a ser las orientaciones, cuáles van a ser las prioridades y dónde se van a poner las metas, siguen estando presentes los tres ministerios, y los tres ministerios también siguen integrando el comité técnico que ve la evaluación del cumplimiento de las metas. Por lo tanto, si bien el decreto que determina el cumplimiento de una meta en cuestión lo firma el ministro del ramo y el ministro o la ministra de Hacienda, eso se hace en función de las recomendaciones y el análisis que hace el comité técnico previamente, y es un comité técnico donde están sentadas las tres partes. O sea, no hay ninguna innovación en términos del tenor de las metas, de qué metas se ponen, qué nivel y cómo se evalúa su cumplimiento. Eso no cambia en nada. Lo único que cambia, y por eso es que nos atrevimos a plantearlo efectivamente, no con el tiempo que nos hubiera gustado discutirlo, y eso lo vimos en su momento, que cuando lo conversamos a mediados de año, efectivamente esto no estaba arriba de la mesa. Y lo quisimos poner arriba de la mesa bien hacia finales de año, y eso lo reconozco, y eso es un error de nuestra parte. Pero si nos atrevimos a hacerlo fue precisamente en la convicción de que la parte que estábamos cambiando es un cambio pequeño y netamente administrativo. Nosotros no pensábamos con esto cambiar la esencia del sistema, ni en sus contrapesos, ni en sus equilibrios, ni en las decisiones políticas vinculadas atrás, porque esa parte sigue estando exactamente igual, que es la parte de la formulación del compromiso y su evaluación. El cambio que se solicitó y finalmente se aprobó fue solamente sacar un par de firmas en el proceso de cierre final, cuando ya los documentos y las consecuencias de esos documentos están en estricto rigor ya sancionadas. Solamente fue poner el decreto, la firma final. Por lo tanto, son solamente, desde nuestra perspectiva, y en la mejor de las intenciones, es solamente un trámite. ¿Okay? Y respecto del último punto, y que es el que nos toca más directamente a propósito de la preocupación sobre la aplicación
y la consideración de eventuales causas externas en la evaluación del cumplimiento de compromisos en un año tan difícil como fue el 2020, reiterar que en la normativa vigente existe la causal externa, está definida expresamente en el reglamento, está consignada también en las instrucciones que nosotros desde la DIPRES como administradores del sistema le dimos a los servicios al momento de informar cómo había sido el desempeño durante el año. Modificamos la plataforma en el cual los servicios van a informar para que pudieran consignar expresamente las emergencias y las vicisitudes asociadas a la pandemia. De hecho, los distintos documentos yo se los puedo enviar a la comisión por su intermedio, Presidenta, tanto las instrucciones, el decreto, los dictámenes, o sea, está todo consignado y claro que para reflejar que estamos absolutamente conscientes de lo difícil que fue este año. Este año fue muy difícil para los gobiernos regionales, pero como alguien decía por ahí, también lo fueron para varios servicios y lo fue servicio para nosotros como servicio también. Y efectivamente hay que tener los espacios para levantar la información y evaluarla en su mérito. Esto no es nuevo, probablemente va a ser un poco más frecuente este año que en otros años, pero ya el 2019 tuvimos también algunas circunstancias donde servicios abocaron, o sea, reclamaron aduciendo causa externa a propósito del estallido social. Varios servicios tuvieron algunos problemas a propósito de eso, y cuando quedaba bien acreditado y era claro que la ocurrencia, eso efectivamente se tiene en consideración y por lo tanto esas metas quedan fuera del cálculo. Entonces, en el caso de este año, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos estado recibiendo varios oficios de distintos servicios, no tengo el número en la cabeza, pero varios donde los distintos servicios han consignado dificultades en el cumplimiento de uno o dos indicadores. De hecho, nosotros hicimos, y esto quizás para tranquilizar también y poner en contexto, nosotros hacia las finales de la semana pasada terminamos una encuesta con los servicios donde les pedimos la evaluación del cumplimiento hasta el mes de septiembre y una estimación de cuál iba a ser su cumplimiento al cierre, a diciembre. De eso tenemos que alrededor del 77% de los indicadores se estarían cumpliendo y solo un 23% estarían incumpliéndose. Y de ese 23%, un 43% aducirían causa externa, lo que está extrapolando es del orden de un 8% de indicadores que tendrían problemas, de los cuales los propios servicios anticipadamente están señalando que tendrían problemas en este ámbito. Entonces, si se fijan, si bien ha sido complicado, ha sido difícil, los servicios han hecho la pega, han estado muy encima, el trabajo se ha hecho. Los indicadores que tendrían problemas son relativamente un porcentaje pequeño, un 8%, y para ese tratamiento están definidos los canales para analizarlos y evaluarlos en su mérito, como ha sido en otros años y ahora con mayor razón. Por lo tanto, eso está perfectamente dentro del sistema. Muy bien. Quiero agradecer a DIPRES, ¿cierto?, por este inicio de conversación. Yo sé que está también con nosotros Luna, nos gustaría escucharle, pero me voy a proponer, sugerir, porque esto no va a quedar agotado acá. Nosotros necesitamos tener información sobre lo que está pasando con el pago centralizado, porque yo al menos tengo información que esto, al menos los gobiernos regionales, no es así. Se ha demorado incluso hasta 6 meses los pagos de distintos proyectos, programas, y hemos recibido en esta comisión esa información. Entonces, a lo mejor lo que usted maneja es de los servicios que son centralizados, ha sido positivo, pero los que ya eran descentralizados, como en el caso del gobierno regional, entendemos que no es así y que están matando a las pymes locales y regionales. Entonces, queremos seguir analizando, vamos a insistirle al ministro de Hacienda con oficio, nuevamente, porque creo que al iniciar un año es bueno replantearse las medidas que se han ido tomando con objeto de la medida sanitaria, pero que hoy día ya tenemos que empezar a normalizar la situación en las regiones, y especialmente porque el ministro Delgado del Interior nos manifestó aquí que tendría toda la disposición para ir avanzando en el proceso centralizado pendiente en materia de los gobiernos regionales, con la Subdere, y que hoy día lamentablemente no lo podemos tener acá. Entonces vamos a seguir analizando esto con los documentos que nos han entregado
tanto las distintas asociaciones y, por cierto, las que quedan pendientes. Así que agradecemos a la DIPRES y les vamos a seguir invitando también, cierto, a quienes hoy día no han podido estar acá. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias a ambas asociaciones, a ANEF y, por cierto, FENACORE. Vamos a seguir en el segundo punto de la tabla, que tenemos, cierto, recibir a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Catherine Martorell, para continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 18.695, orgánica de municipalidades, en materia de cierre, instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad, boletín 13.885, perdón. Nosotros ya hemos escuchado al Ejecutivo, ¿cierto?, en varias oportunidades, pero queremos también, el día de ayer esperábamos, ella tuvo un inconveniente, la subsecretaria, por su agenda, y nos comprometimos para escuchar el día de hoy. Damos la bienvenida también a los diputados Fuenzalida, Rocaful, Trisotti, que se han incorporado, Berger, Longton, Saldívar, que ya están junto a nosotros. También veo al diputado Soto y Cariluc también. Así que bienvenidos todos y todas. Subsecretaria, tiene usted la palabra. ¿Se escucha? Bien. Muchas gracias, muy buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio a todas las señoras y señores parlamentarios. Bueno, primero agradecer que tener esta oportunidad de poder conversar este proyecto. Este es un proyecto muy anhelado por los municipios y también por la ciudadanía. Ahora, como ustedes saben, ha tenido ciertos conflictos de constitucionalidad. En el pasado existió este proyecto de ley y el Tribunal Constitucional estimó que el cerrar calles o vías de doble acceso finalmente era inconstitucional y afectaba la libertad de circulación de las personas. Por lo tanto, y además, bueno, al entregarle facultades a los municipios, es una ley que debe ser mensaje, digamos, ¿no? O el proyecto de ley debe ser mensaje, más allá de que el Ejecutivo comparte la intención de avanzar en este proyecto, reconociendo la importancia que tiene para los vecinos, para las vecinas, respecto a la sensación de seguridad, pero esto debe estar bien normado para que no produzca el efecto contrario. Es importante también recalcar que muchas veces el cerrar los lugares genera una situación de mayor inseguridad que seguridad, no solamente desde la perspectiva delictual, sino también para generar la libre circulación de los vehículos de emergencia. Entonces, lo que nosotros queremos proponer es plantear un proyecto, pero un proyecto que, proyecto de ley vía mensaje, que contemple todos estos requerimientos tanto del Tribunal Constitucional, también lo ha hecho la Contraloría a través de dictámenes, y considerando las situaciones de emergencia que pueden ocurrir en los distintos pasajes que pudieran ser cerrados, y cómo lograr que el mecanismo que se utilice permita asegurar la seguridad de las personas, también las situaciones de emergencia, que no aumente la situación delictual del lugar, y finalmente establecer cuáles son las reglas claras para que los municipios puedan tener esta facultad que, dicho sea de paso, tanto lo dice la moción parlamentaria como lo que está preparando el gobierno, es de carácter excepcional. Básicamente eso, Presidenta. Toda la intención por parte del Ejecutivo de avanzar en esta materia y presentar un proyecto de ley que considere, por supuesto, lo que está establecido también en la moción parlamentaria. Muy bien, muchas gracias, subsecretaria. Era importante conocer la voluntad porque lo más probable es que vamos a tener que seguir trabajando en estas líneas en el proyecto. Hoy día vamos a votar la idea en general. Ofrezco la palabra breve, sucinta, 2 o 3 palabras les sugeriría porque la agenda está muy cargada. Han solicitado la palabra Gonzalo Fuenzalida y don Andrés Longton. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los parlamentarios, a la subsecretaria que nos acompaña. Pero yo entiendo y espero que el Ejecutivo se sume con indicaciones a un proyecto que no tiene nada inconstitucional, porque si uno lee el proyecto, en su artículo primero lo que habla es de control de acceso.
no habla de cierre. Estamos claros que el cierre ya está regulado hoy día en la ley 18.695, que establece que cierres o control de acceso, da las dos posibilidades, es para calles ciegas, es decir, que tienen una entrada y una salida, no tienen salidas por otro lado, sino que tienen la misma entrada y salida. Aquí estamos poniéndonos en el caso de aquellas calles que son vías locales, y yo entiendo que hay voluntad del Ejecutivo de mejorarlo en el sentido de poner, y hemos escuchado a algunos alcaldes, un máximo de 11 metros de anchura para que en el fondo no es cualquier calle, que sea de una cuadra, como han habido otros proyectos parlamentarios en el pasado que también lo proponían, pero siempre con el control del acceso, sin interferir el tránsito peatonal, que ese es el cuestionamiento que hizo la Contraloría en su minuto, de que en el fondo cuando uno cierra, efectivamente cierra. Entonces el acceso peatonal no es posible. Aquí el acceso peatonal siempre va a ser posible porque lo que se está planteando es solamente control de acceso. Control de acceso podemos entender poner una caseta en guardia. Si eso es control de acceso. Hoy día en muchas calles no pueden poner control de guardia, o a ese municipio lo ha permitido, pero el fondo saben que están fuera de la norma. Entonces el control de acceso, finalmente para calles que no son ciegas, es lo que está este proyecto, que van a hacer o una barrera, o hacer una caseta de guardia, o otras cosas que la tecnología vaya estableciendo. De hecho, hay apertura también en los parlamentarios mocionantes que puede hacer también con un horario ese control de acceso, que puede hacer perfectamente entre las 10 de la noche, las 6 de la mañana, donde vaya un control de acceso, que es generalmente cuando la gente deja su auto afuera de su casa y después en la mañana le han robado las partes y piezas o a ese mismo auto. Entonces, yo lo que invitaría al Ejecutivo, más que a presentar un mensaje y seguir rechazando algo que es inmensamente solicitado por la mayoría de los ciudadanos, es participar en este proyecto con indicaciones que puedan mejorarlo, y de esa manera podemos darle una solución rápida a algo que claman los vecinos, por lo menos en mi distrito y creo que en muchos distritos, todos los días. Y eso es lo que busca este proyecto, por lo cual yo no sé, no me parece, no soy miembro del Tribunal Constitucional ni me toca a mí decirlo, pero con mis conocimientos legales y con los asesores que nos ayudaron a hacer este proyecto, tomando en consideración el dictamen de la Contraloría también, es que no tiene ningún tema de constitucionalidad respecto de que debiese ser un mensaje presidencial. Puede ser una moción parlamentaria, y por lo mismo, por lo que te estoy diciendo, es un control de acceso que lo mismo proyecto dice, no puede limitar nunca el tránsito peatonal, que sería lo que daría lugar a que fuera solamente un mensaje presidencial. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Longton. Gracias, presidenta. Solamente para complementar, primero, bueno, saludar a la subsecretaria, a Catherine Martorell, y señalar que lo que dijo la sesión anterior el ministro del Interior dista un poco respecto a lo que señala la subsecretaria, principalmente porque el ministro señaló de que iban a presentar indicaciones y se iban a sumar a este proyecto de ley, y eso fue en definitiva lo que concordamos en la sesión anterior. Por lo tanto, ahí tiene que haber, yo creo, una mayor coordinación respecto a lo que se plantea en la comisión y estar un poquito más alineado respecto al mensaje que se está entregando, ya que bien lo decía el diputado Fuenzalía, lo que cuestionó, el proyecto fue declarado admisible por la corporación, por la mesa de la corporación, y nosotros sabemos que la mesa de la corporación hoy día tiene un examen exhaustivo respecto a la admisibilidad de los proyectos de ley, y lo que está sujeto a duda es respecto a, o puede ser cuestionado, es respecto a la constitucionalidad. Y ahí obviamente con el diputado Fuenzalía nosotros tenemos una postura que es que el control de acceso sin tener medidas de cierre y que los vecinos puedan transitar libremente y que pueda haber una barrera que se pueda subir y bajar libremente sin tener una persona que habilite o autorice la entrada, no debería ser inconstitucional en la medida que se permite el libre tránsito. Pero obviamente que eso va a ser parte de la discusión. El Tribunal Constitucional en su momento estableció que podía ser inconstitucional el cierre, pero cuando fueron pasajes cerrados lo estimó que era constitucional. De hecho, en la misma ley, en la parte final, establece los aspectos que habían sido sujetos a cuestionamiento. Pero nosotros estamos en una hipótesis totalmente distinta, presidenta. Yo creo que en este proyecto lo que hay que hacer, para efectos de no dilatar, presidenta, y poder avanzar rápidamente, considerando las palabras de la subsecretaria, que es un proyecto muy anhelado por los municipios, es sumarse a este proyecto
introducirle algún tipo de urgencia, presentar una indicación, y nosotros estamos abiertos a poder enriquecer el proyecto y poder complementarlo, pero la verdad es que presentando un mensaje del presidente de la República, primero va a dilatar la tramitación, y segundo, yo creo que es innecesario considerando la admisibilidad del proyecto por parte de la corporación, y porque en definitiva creo que poder ponernos de acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo respecto a la tramitación de proyectos de ley de origen de moción, como fue la primera moción que se convirtió en ley. El cierre de pasaje fue una moción parlamentaria, incluso liderada por el exdiputado y ahora ministro Cristian Monker. Por lo tanto, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer para hacer más eficiente la labor legislativa es que el Ejecutivo, tal cual lo señaló el ministro del Interior, pueda sumarse a este proyecto mediante indicaciones y así poder enriquecer y sacar lo antes posible el proyecto. Gracias, presidente. Muy bien, para concluir este punto de tabla vamos a darle la palabra a la subsecretaria. Entendemos que el gobierno día a día, cierto, hace anuncios en materia de seguridad y este es un tema para esta comisión y para el Congreso importante. Así se ha manifestado y es por eso que hoy día vamos a votar la idea de legislar, porque también las familias necesitan y la población, los vecinos y vecinas también, un proyecto que les acompañe en el rol comunitario que también ellos ejercen. Señora subsecretaria Catherine Martorell, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta. Por supuesto que la voluntad, y por eso lo dije, es avanzar en esta materia. Yo me refería prácticamente a la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que la Constitución, en el artículo 65, número 2, establece que son de iniciativa exclusiva del presidente suprimir o determinar funciones o atribuciones para los órganos de la administración del Estado, en este caso en particular los municipios, ¿ya? No a la posibilidad del cierre o de establecer distintos tipos de vigilancia en la calle. Eso nos parece sumamente adecuado y es la intención y la voluntad de avanzar hacia ello y por supuesto teniendo siempre el cuidado y el resguardo de las medidas de seguridad, tanto desde la perspectiva de la emergencia como también desde la prevención del delito. Pero tal como señaló el ministro del Interior, nuestro principal objetivo es avanzar en esto. Si el ministro señaló que vía moción se van a presentar, o a través de esta moción se van a presentar indicaciones, se va a realizar de esa manera. Lo importante es dejar en claro la voluntad. Y la voluntad es que este proyecto, esta moción, sea esta o luego, si es que hubiese sido un mensaje, sea ley, porque es absolutamente necesario e importante para los distintos barrios de nuestro país y por supuesto también para los alcaldes que lo han solicitado muchísimo. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, subsecretaria. La última palabra vamos a ofrecerle al diputado Luis Rocaful. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que acá hay una buena moción que debiéramos votar en general y luego nutrirla de algunas indicaciones, las que se estimen pertinentes. Lo que no me parece, en primer lugar, esta ambigüedad de que puede ser mensaje presidencial o reforzar esta moción. A mí me parece que lo que menos podemos hacer es perder tiempo. Yo creo que acá hay una propuesta por parte de un grupo de diputados que bien vale la pena legislar y que el Ejecutivo podría hacerse parte con algunas indicaciones. Yo quiero manifestar, presidenta, que este es un tema muy demandado por la comunidad. Yo no estoy de acuerdo con cerrar los pasajes, es imposible eso porque eso atenta, por supuesto, contra la libertad de desplazamiento, obstruye, qué sé yo. Sin embargo, presidenta, hoy día el tema de seguridad es un tema muy sentido, demasiado sentido por la gente hoy día, en muchas partes. Imagínense, y yo creo que acá en Santiago y Valparaíso, que son grandes ciudades, inmensas ciudades, el problema es mucho más fuerte, dado que, por ejemplo, yo vengo de la región de Arica y Parinacota, la ciudad de Arica, y ya es un tremendo tema la inseguridad, es un tremendo tema, por lo tanto a nosotros nos preocupa que se tomen algunas medidas. Esto de restringir o de controlar el acceso a los pasajes no peatonal me parece bien. Me parece que es importante que se tenga algún control, algún monitoreo respecto al tránsito. Y lo otro, presidenta, que también se utiliza, y yo creo que ahí se debería restringir, y de repente quizás, no sé, alguien nos podrá asesorar mejor. Hoy día, vehículos que tratan de evadir ciertas arterias, ciertas calles que están un poco colapsadas, utilizan los pasajes a veces para poder pasar rápidamente, poniendo en peligro
a la gente que transita por un pasaje. Por lo tanto, se hace necesario legislar respecto a esto, Presidenta. Yo creo que se hace sumamente necesario, y a mí me parece que esta es una propuesta o esta es una moción parlamentaria válida, que nutriéndose o tratando de mejorarse, y obviamente que el Ejecutivo pueda agregar indicaciones, ¿cierto? Podemos sacar rápidamente un proyecto y darle rápidamente una respuesta a la gente. Muy bien. Gracias, diputado Rocaful. Vamos a someter a votación el proyecto. Bueno. Yo quería decir, Presidenta. Ya, diputada Karin Luk. 2 minutos. Un segundo, si quieres. No, corto nomás. Si yo coincido junto con el diputado Fuenzalía, diputado Longton y todos los que han hablado, yo creo que de urgencia en todas las comunas, en todos los distritos, yo creo que nos piden a gritos este tema de poder cerrar, sobre todo las que son como herradura. En algunas comunas, además, están cerradas igual, y la municipalidad al final prefieren, por un tema de seguridad, mantenerlas así, cuando hay gente que no se ha quejado o la comunidad no alega, entre comillas, mucho. Pero yo creo que el gobierno sería sumar a este proyecto, más que presentar otro proyecto. Yo creo que no perdamos más tiempo. La ciudadanía hoy día nos pide a gritos este tema de seguridad. Tenemos que ayudar precisamente en eso, ayudarlos a que se sientan ellos más seguros en sus casas. Y eso, una de las cosas, es ayudar al proyecto que tiene el diputado Fuenzalía. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputada Karin Luk. Señor secretario, cerradas las palabras, Presidenta, someta a votación el voy proyecto. a tomar la votación de la idea de legislar respecto de este proyecto. Don Bernardo Berger. Diputada Marcela Hernando. Después por último hago un repaso. Don Andrés Longton. A favor, secretario. Señora Karin Luk. A favor. Gracias. Don A Andrés favor. Molina. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Doña Andrea Parra. Diputada Andrea Parra. Doña Catalina Pérez. Don Luis Rocaful. A favor. No se escucha eso, no se escucha la Sí. sala. Ahí Don Raúl, su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez. No está. Voy a hacer un repaso porque han aparecido. Don Bernardo Berger. Don Andrés Molina. Don Celso Morales. Diputada Andrea Parra. Diputada Catalina Pérez. Problema es la Que ahora diputada, veo vamos, así. está escribiendo, así que... Diputada Catalina Pérez. A favor, secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. Don Pedro Velázquez, presidenta. Sí, la diputada Andrea Parra. Sí, diputado Don Berger. Bernardo Berger, su voto. Don Bernardo. favor. Ya, muy bien. Ujú. Su voto, presidenta. La diputada Andrea Parra estaba teniendo problemas, pero estaba presente y bueno, yo a favor, por cierto. Pero lamentablemente doña Andrea Parra no. Sí, tenía problemas. A la oficina. Resultado de la votación, presidenta. Bueno, Por por unanimidad. unanimidad, 8-0. Muy bien, por unanimidad, y agradecer a los diputados y diputadas que son autores y coautores de tal iniciativa. Vamos a seguir legislando en adelante en este proyecto y esperamos que el Ejecutivo, así como lo he manifestado de manera de palabra, ¿cierto?, en distintas instancias, pueda a la brevedad trabajar junto a nosotros las indicaciones, así como también tenemos un acuerdo en el proyecto que hoy día ya despachamos y que volvió
a la comisión en materia de voto anticipado, hacer un llamado al gobierno a que esté más presto, más rápido, porque empiezan a correr los tiempos, son urgencias, uno en materia electoral y hoy día en materia de seguridad ciudadana, así que desde ya le hago el llamado al gobierno y a los ministros y subsecretarios a que puedan trabajar en conjunto esta comisión que ha tenido la mejor voluntad de llegar a consensos y acuerdos de manera transversal. Muchas gracias, señora subsecretaria, y seguimos en contacto para mejorar dicho proyecto. Señor secretario, pasamos al punto 3, al punto 4 de la tabla. Sí, disculpe. Paso para presentar las sí, muy bien. No lo hemos fijado, pero si ustedes quieren lo podemos fijar ya, que podría ser hasta este próximo... es corto el proyecto, podría ser hasta este viernes, ¿les parece? Para que el lunes podamos ponerlo en tabla. Sí, muy bien. Fijamos plazo para este viernes para indicaciones. Gracias. ¿Presidenta? Sí, diputado Longton. Es súper corto, Presidenta, es que quedé con el tema pendiente. Respecto al tema de la admisibilidad, Presidenta, porque por su intermedio la subsecretaria aludía al 65 número 2, pero el 65 número 2 tuvo una modificación en los años 90, en que se eliminó las municipalidades. Se eliminó las municipalidades precisamente para que las municipalidades tengan mayor flexibilidad para poder determinar las funciones y poder dirigirse como ente autónomo. Y en ese sentido, por eso se eliminó la palabra municipalidad. Y eso sí, una pelea también de la doctrina importante, Presidenta. Y en base a aquí, por esa modificación se determinó que el proyecto era admisible. Muy bien, le vamos a pedir al gobierno, al Ejecutivo que revise eso. No voy a dar más la palabra sobre el tema, está cerrado, pero gracias, diputado Longton. Número 4 de la tabla, vamos, ¿cierto? Por encuestas electorales. Exacto, tenemos ahí a la directora del INE que nos acompaña, le pedimos las disculpas, ¿cierto?, por la demora, pero estamos dentro de los tiempos que usted también nos señaló, así que bienvenida, directora nacional del INE, señora Sandra Quijada. Sí. Usted ya algo ha conocido el proyecto, nosotros hemos estado escuchando a distintas personas, ¿cierto? Tenemos una agenda también, el ministro Belolio también tomó contacto conmigo, me pidió las excusas que hoy día no podía estar y que el día que fijemos la próxima semana va a estar, así que por ahora vamos a avanzar con la directora del INE. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias por la invitación. Por su intermedio también saludar a todos los integrantes de la comisión. Agradecemos como institución la consulta que se nos hace respecto de este proyecto de ley y quisiera partir por dos puntos en particular que no serían de nuestra competencia. Sin embargo, creo que es muy importante que lo aclaremos y que tiene que ver con llevar el registro de las empresas que hacen encuestas electorales. Nosotros, si bien tenemos la obligación, ¿cierto?, de llevar un catastro y un marco muestral de empresas, esto se hace solo con fines estadísticos. Por lo tanto, el llevar el registro de estas empresas en forma particular excedería las funciones que nuestra institución tiene en este minuto asociadas a la ley que nos rige. También respecto de garantizar la calidad de la información que obtienen como el procesamiento de la misma estas empresas privadas, ahí también tenemos una restricción importante, ya que nosotros como rectores del Sistema Estadístico Nacional podemos coordinar, podemos dar a conocer, podemos instruir, dar las directrices de los temas metodológicos y digamos de lo último que se esté usando en estos términos, solo a los organismos públicos, fiscales, semifiscales y empresas del Estado. Por lo tanto, aquí no se contempla el tener esa tarea respecto de organismos privados. Adicionalmente, nuestra institución no realiza encuestas de opinión, ni políticas tampoco. Sin embargo, para poder contemplar esto, ya sea en esta ley o en la ley que nos rige a nosotros como institución, la que está también en discusión, tendríamos también que profundizar en los equipos que se requieren para hacer esa
esa certificación y además en la infraestructura necesaria para ello, ya que efectivamente dentro de nuestro ámbito de competencia hoy día no tenemos equipos de infraestructura ni diseño metodológico asociado a este tipo particular de encuestas. Lo que sí podemos y queremos de todas maneras contribuir tiene que ver con todo el enfoque metodológico y los detalles respecto de los documentos que se solicita estas empresas pongan a disposición de la ciudadanía para transparentar en el fondo una serie de indicadores metodológicos, y ahí, Presidenta, si usted me lo permite, quisiéramos hacerle llegar una propuesta por escrito respecto de cada uno de estos puntos, dado que es un poco largo el detalle. Tengo una presentación acá de unas 7 láminas y creo que sería mejor explicarlo en detalle en un documento metodológico que hiciera el punto respecto de los aspectos más importantes. No obstante, me gustaría mencionar que en el proyecto que nos enviaron para revisión no se menciona una variable que es sumamente importante para definir la calidad y también el objetivo de las encuestas de opinión o las encuestas políticas, que tiene que ver con la variable de definición para el tamaño de la muestra. Eso es algo que normalmente no se informa y que no necesariamente tiene que ver con la variable de interés o la unidad de análisis. Entonces eso también sería importante incorporarlo en este listado de solicitud que se va a hacer a las distintas empresas. Y lo otro tiene que ver con la nómina de supervisores. Ahí no nos queda claro si es que ustedes están pensando en generar supervisores dentro de las mismas empresas o que estos supervisores sean externos, y de esa manera en el fondo poder también dar una garantía de revisión, dado que si son personas que trabajan en las distintas empresas, ahí puede haber un tema con los datos personales que no necesariamente corresponde entregar como información. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística estamos implementando, o estamos terminando ya de implementar, el estándar para el proceso estadístico, que en sus siglas en inglés es el GSBPM, que es un modelo estándar de producción estadística, y sugerimos también que para este proceso se pueda sugerir a las empresas privadas que adopten este modelo, que tiene 5 etapas, que es el diseño, planificación, recolección de datos, procesamiento, análisis de resultados y difusión. Una cosa muy importante que no viene normalmente en las fichas de las encuestas de opinión pública o encuestas políticas tienen que ver con los resultados de los indicadores de trabajo de campo. ¿A qué me refiero con esto? No solamente la tasa de rechazo es relevante, sino que también es relevante la tasa de logro y la muestra que se envía a terreno y la tasa de respuesta que se obtiene. Por lo tanto, ahí también les enviaríamos una propuesta de cuáles serían los indicadores mínimos que se deberían publicar para ser comparables y poder realizar una estimación de calidad, del nivel de calidad de estas encuestas. Otra cosa relevante también que debería incluir la ficha tiene que ver con el momento en que se están levantando los datos. No solamente la fecha de captura es relevante para cada uno de los registros, sino que también los sucesos importantes asociados al tema que se está levantando y la cercanía a la fecha de las elecciones. Por lo tanto, esos 3 puntos que son los más relevantes, queríamos dejarlo a su consideración y también ofrecer esta propuesta detallada en términos técnicos y metodológicos de lo que debería tener la memoria anual y de lo que debería tener la ficha que están exigiendo como producto de cada uno de estos estudios para la transparencia de los mismos. Muchas gracias, directora. Voy a ofrecer la palabra en la materia para algunas consultas, dudas. Diputada Marcela Hernando, autora también de esta moción. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a la señora Sandra por su presentación y obviamente que vamos a estar atentos
a los documentos que ella indica que nos va a hacer llegar. Decir nuevamente que nosotros entendemos que este es un proyecto en el cual se necesita un socio, que aprovecho, Presidenta, de señalar que no hay nadie del Ejecutivo hoy día, y que necesitamos la complicidad y la sociedad del Ejecutivo, porque todas estas cosas a las cuales se refiere la señora Sandra, que entendemos que faltan en el proyecto, es porque se escapan de nuestras atribuciones. Nuestra intención es que sea el INE el organismo que contralore este tipo de ejecuciones, y por lo tanto, y además nos deja de manifiesto con su exposición de que el INE es el que maneja las competencias técnicas necesarias para definir qué sería de calidad y qué no sería de calidad. Y por lo tanto, volveré a insistir, Presidenta, tal vez en que nos acompañe al menos alguien representante del Ejecutivo, porque ellos ya se manifestaron que estaban accesibles para legislar en esta materia, y por lo tanto se entiende que participen más. Gracias. Gracias, diputado Hernando. ¿Alguna otra solicitud de consulta? Diputado Rocafull. Casi en el mismo tenor que la diputada Hernando, Presidenta. Primero agradecerle a doña Sandra Quijada la disposición para colaborarnos y poder complementar algunos elementos que estarían faltando dentro de lo que es la verificación, la veracidad de los antecedentes en una encuesta. Yo, en primer lugar, creo que se hace sumamente necesario, cuando uno ve cuál es el espíritu de la encuesta, que se divulgue a horas o a días de una elección. Sabemos que eso de alguna manera incide en la decisión de muchas personas. Y nosotros hoy día, el gran problema que tenemos es que tenemos demasiada información, pero lo que no contamos es con la veracidad de la información. Y una de las cosas importantes justamente son las encuestas. Entonces se hace necesario, en primer lugar, legislar respecto a esto. Segundo lugar, claro, nosotros vemos que el organismo público más competente respecto al tema, ya que lo acaba de decir doña Sandra, es el INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística es lo que más se aproxima a esto. Y yo creo que también, de alguna manera, obviamente contando con el patrocinio del Ejecutivo, es que podríamos ampliar las competencias del Instituto Nacional de Estadística, y no solamente ampliar las competencias, sino que hay ciertas cosas que también se deben implementar para que para que se pueda, en primer lugar, garantizar que las encuestas no las hace cualquier empresa, cualquier persona, que debe ser, como es una información, debe tener veracidad, alguien debe verificar esa veracidad, debe ser algo útil y no algo distractor. Por lo tanto, a mí me parece importante que ojalá pudiéramos contar con el Ejecutivo. Si no vamos a contar con el Ejecutivo, es un proyecto que va a quedar malo, que no va a quedar bien, porque hoy día, más allá del INE, no tenemos ninguna otra institución pública que pueda hacerse cargo de esto, de que pueda de alguna manera tener las competencias para poder verificar, o tener las competencias para poder garantizar, mejor dicho, la veracidad de los datos. Así que ojalá que tuviéramos la participación. Sin embargo, yo creo que es importante, dentro de esta minuta que nos va a entregar doña Sandra, ¿cierto?, que es mucho más completo de lo que está exponiendo ahora, pudiera ver también cuáles serían las facultades que se requieren, ¿cierto?, para que el INE pudiera tener de alguna manera supervisión respecto a las encuestas. Muy bien, muchas gracias. Este ha sido el análisis punto 4. Vamos a dar la palabra a la señora Sandra para que pueda también hacerse cargo de estos temas. Sabemos que hay un tema pendiente con el Ejecutivo. Nosotros ya hemos planteado que vemos, esto lo hablo también a título como diputada integrante de esta comisión, no como presidenta, pero creo que es importante abordar esta materia, por eso también he suscrito el proyecto. Creo que es necesario, si el gobierno no quiere ahondar en esto, buscar fórmulas de distintas formas, ya sea con participación ciudadana, pero es necesario implementar. Hoy día hay muchas personas que están lucrando con esto, y que también esto viene a comprometer muchas veces la confianza, la credibilidad de los datos
públicos, utilizando a muchas personas, instituciones, incluso a veces casas de estudio, en estas materias. Entonces creo que se hace necesario regular sin comprometer la libertad de expresión, pero también, por cierto, manejando lo que hoy día queremos fortalecer todo, que es la democracia, y sin tampoco utilizar datos que el día de mañana pueden ser muy complejos, porque día a día se está transmitiendo distinta información por las redes sociales, por distintas fórmulas, sin ningún tipo de regulación de garantizar la calidad, los datos mínimos, las fichas técnicas, los expertos, quienes están detrás, si hay equipo de trabajo en terreno o solamente se dice que fue o no presencial. Entonces no tenemos cómo corroborar aquello. Entonces, donde hay recursos públicos también lo hemos dicho, porque aquí hoy día hay financiamiento público en la política, los partidos políticos también lo tienen y el gobierno también lo tiene. Así que, y el gobierno no solo encarga temas a entidades públicas, sino también privadas. Así que, por cierto, que es una materia que es necesario regular, y así también se lo manifesté al ministro en su minuto cuando tomó contacto para venir a esta comisión. Así que, señor diputado Rocaful. Una consulta, presidenta, una pregunta, porque no manejo el tema y quisiera saber. A ver, siempre cuando va a instalar una empresa, alguna institución, algún negocio, uno tiene que sacar una patente y decisión de actividades, y alguien tiene que garantizarlo. Me imagino que tiene que tener la certificación, los contadores. El tema tributario también, no tema sabemos. Tributario. Entonces, ¿cómo una empresa que se dedica a las encuestas, quién la certifica como tal? ¿Quién la certifica? Hoy día nadie. Lo ha dicho ella, que con platas públicas, los servicios públicos, si ellos tienen referencia... No, pero por ejemplo, digo, o sea, voy a ofrecer un servicio, empresa, no sé, Valparaíso, tanto, y ofrezco servicios de encuesta. Bueno, por eso estuvimos ayer, la experiencia comparada, lo preparó la Biblioteca del Congreso, lo tenemos también como dato, y hay países que están y ya han regulado tanto la fecha y todas las condiciones, fichas, datos técnicos, pero en Chile no está, así que creemos que es necesario avanzar. Muy bien, señora Sandra, no sé si quiere usted la última palabra, veo que tiene levantada su mano y con eso cerramos el tema. Sí, muchas gracias, presidenta. Solo quería aclarar la última referencia respecto a la certificación de las empresas de estudios de mercado. Existe una certificación, pero esta está asociada solo a las empresas que están en la Asociación de Investigadores de Mercado. Ellos tienen una norma ISO por la que se certifican. Entonces, eso también podría ser una de las materias exigibles digamos, para poder generar este tipo de estadísticas. Lo otro es que existen asociaciones internacionales también, está la APOR y la WAPOR, que son instituciones que se dedican básicamente a normar desde el punto de vista ético todo lo que tiene que ver con el levantamiento de información para la opinión pública, que creo que también sería importante revisar en detalle para poder generar este tipo de certificaciones. Eso es todo, presidenta, y me comprometo a enviarles en detalle nuestra propuesta respecto de lo que deberían contener los informes y fichas metodológicas de estas encuestas. Muy bien. Así es, el día de ayer también nosotros solicitamos que vinieran personas justamente de lo que usted nos señalaba, señora Sandra, por eso propuse, cierto, que estuviera el presidente de la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública, y también, cierto, de otros actores, como usted lo señalaba, así que eso lo vamos a tener para la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Queremos avanzar en el penúltimo tema de la tabla. Agradecemos, señora Sandra, al INE, y desde ya también instamos a que consideren esta comisión para remitir antecedentes, documentación que sea propicia para el proyecto en análisis. Muchas gracias. Señor secretario, entonces pasamos al cuarto punto de las mociones refundidas que modifican la ley de votaciones en materia del umbral para efectos de la elección de los parlamentarios. Está invitado y confirmado el señor Tomás Duval. Sí. Don Tomás, si es que está por aquí... Está ahí. Muy bien. Mientras que puede conectarse o el equipo de la Secretaría le puede contactar nuevamente. Don Tomás nos ha seguido en el transcurso de la sesión, ¿cierto? Nosotros tenemos este proyecto que tenemos varios invitados en su minuto
Nosotros también ya hemos escuchado, nos quedan algunos pendientes. Este es un proyecto que nos pidió la diputada Parra, diputados de esta comisión, de manera transversal que podamos avanzar. Aquí hay dos mociones, ¿cierto?, incluidas, boletín 11.783 y boletín 11.956, justamente que vienen a dar respuesta a esta materia, y que además hemos escuchado politólogos, politólogas en este análisis, y lo teníamos suspendido porque estuvimos con varias urgencias, analizando proyectos, despachando otros, pero ya nos comprometimos a ponerlo en tabla en el mes de enero. Así que si es que tenemos novedades, don Tomás Duval, quien es cierto decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile, y si ya la Secretaría tomó contacto con él, podamos ponerle a disposición el micrófono. Ahí está. Ahí está, Presidenta. ¿Cómo está, don Tomás? Muchas gracias y le pido disculpas en nombre de los diputados y diputadas por la demora, pero teníamos una agenda larga, pero hemos logrado, cierto, ordenarnos y, por cierto, abordar este tema que también para nosotros es de importancia. Buenas tardes, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas de la Comisión. Agradecer la invitación y voy a tratar de ser lo más sintético posible. Sobre la proposición sobre los boletines refundidos que cambian la forma en la cual se eligen o resultan electos los candidatos al interior de las listas y pactos. Yo diría que el primer problema que uno empieza a suscitar aquí es que es bueno desmitificar, diría yo, que se han suscitado críticas básicamente por los bajos porcentajes obtenidos por algunos diputados y también senadores, que para algunos sería una anomalía inaceptable. La verdad es que la fórmula electoral y el sistema electoral DONT, el cual legisló esta honorable Cámara de Diputados, tiene un sentido muy específico. Se vota por partidos políticos y los partidos políticos al interior de candidatos. Y posteriormente, si los partidos gustan, hacen, ¿no es cierto?, pactos o alianzas. Esa es la fórmula, es decir, se vota por candidatos, pero el sistema electoral está construido para construir sobre partidos políticos, no sobre personas. Esa es la primera distinción que quisiera aclarar en esta propuesta, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera el método DONT lo que hace es agrupar votaciones por partidos políticos y luego desde ahí distribuir. El método DONT es el menos favorable llamémoslo así, a la fragmentación política. Sin embargo, hay que tener en cuenta también ciertos datos a analizarlos. Yo creo que siempre es bueno analizar las parlamentarias del 2017, ¿no? En ese sentido, tomada solo la Cámara de Diputados, solo 33 diputados alcanzaron la cifra repartidora. Es decir, solo 33 diputados podrían ser electos por sí solos por la cifra repartidora. Esto está diciendo que hay otros 78 que estuvieron entre el 0,9 y el 0,5 y 44 diputados que estuvieron entre el 0,15 y el 0,49 de la cifra repartidora. ¿Por qué digo esto? Porque no es fácil definir quién es arrastrado, ni tampoco, a mi juicio, sostener que se tiene un bajo porcentaje de votos no serían legítimos, dado que el sistema electoral utiliza esta fórmula DONT. Sin embargo, para concentrarme en la modificación al artículo 121, numeral 3, ahí se propone que los candidatos tengan un 3% primero de votos para poder ser electos, y lo segundo se establece que serán electos por listas. Me parece que ahí hay es, a mi juicio, un hecho que confunde, porque equipara los pactos con los partidos políticos. Las listas son pactos y alianzas políticas y no tienen el mismo rol que los partidos políticos. La naturaleza de los partidos es muy distinta a los pactos
Y el sistema electoral está construido sobre los partidos, no sobre los pactos que los partidos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece a mí que introduce una anomalía respecto a la fórmula electoral, ya que ésta se sustenta sobre los partidos por sobre los candidatos. Es evidente que el procedimiento de distribución de escaños que aquí está estipulado, eso tiene múltiples influencias, tiene que ver también con los tamaños de los distritos, con los tipos de candidatura, con los tipos de sufragio, son, diría yo, las variables más importantes que uno pudiese tener ahí. Y eso tiene que ver, y eso dice relación directamente con las fórmulas electorales que se escogieron, los divisores, en este caso el DONT, los posibles usos de los votos y también de las barreras. Teniendo en cuenta aquello, si uno mira el artículo 121 de la orgánica 18.700, en rigor lo que está colocado ahí es que nosotros tenemos un sistema electoral DONT, pero con doble aplicación de la cifra. Primero se aplica a los pactos o alianzas y después a los partidos. ¿Y por qué? Porque primero se reparte entre las listas y luego al interior la asignación de cada lista al interior de cada partido. Desde esa perspectiva a mí me parece que las distorsiones de colocar un límite y confundir un límite del 3% y al mismo tiempo confundir las listas con los partidos pueden ser distorsionadoras a la adjudicación de los votos. Solo menciono un ejemplo, yo mandé un ejemplo teórico, pero un ejemplo muy práctico, ¿no? Siempre se ha, no sé si está el honorable diputado Flor Motuda, siempre por la prensa se le ha calificado de obtener una minoría. Resultaba que el diputado participó en la elección del distrito 17, en la cual su pacto electoral, el Frente Amplio, sacó el 10,5% de los votos. Él individualmente sacó 2,65 y es el candidato más votado de la lista. Con esta introducción, entonces, ¿qué quiero decir? Él no hubiera sido electo y el 10% de los votos del Frente Amplio se perderían. Hay ahí un problema que es complejo. Los votos, cuando no se asignan, se pierden. Si tenemos problemas de participación electoral, y además le vamos a decir a la ciudadanía, mire, si usted va a votar y su candidato no alcanzó, usted se le perdió el voto, me parece que el incentivo puede ser complejo. Y lo segundo, sacando en conclusión más allá del caso, que puede ser complejo también, me parece a mí que si de alguna manera colocando ciertos umbrales mínimos a las candidaturas, lo que se le está diciendo a los partidos políticos, mire, usted no tenga un gran candidato que saque votos, porque es mejor tener 3 de 5 que uno de 25 o de 30. Y eso me parece que va también en un sentido contrario. Por eso a mí me parece que el proyecto en comento que coloca este umbral del 3%, me parece incongruente con la fórmula electoral que tenemos vigente hoy día. Sí reconozco que al analizar, y uno analiza la evidencia comparada, los umbrales existen en los sistemas electorales y hay dos tipos de umbrales que yo diría que son fundamentales. El primero, que uno podría decir el umbral efectivo, que se produce básicamente por la magnitud del distrito, eso es por el tamaño de diputados elegidos. Un distrito de 8, de 7, de 5, tiene un cierto porcentaje de votos, que ustedes conocen muy bien, mínimos para poder ser electo. Claro, cuando son 3, uno podría decir, mire, si se eligen 3, tengo que tener el 30%, entre comillas, para asegurar una elección. Entonces, ese es un umbral efectivo. Ese lo tienen todos los sistemas electorales. Pero además tienen umbrales legales. Pero los umbrales legales se refieren específicamente a los partidos políticos, al porcentaje que el partido político debe tener para elegir uno o varios diputados. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece que establecer umbrales sobre candidaturas produce las distorsiones que ya he mencionado en este caso,
Y me parece que uno podría tener, si es que en eso correspondiera, ciertos umbrales para que los partidos pudiesen elegir. Sabemos efectivamente que sistemas mixtos, no proporcionales como los nuestros, por ejemplo Alemania y Nueva Zelanda, tienen umbrales del 5%. Es decir, le exigen a los partidos tener un 5% para poder elegir. Es decir, si un partido X no logra ese 5%, no puede entrar en esa elección. Y pudiese ser esa una manera de evitar la alta fragmentación del sistema político. ¿Sí? De alguna manera hay ahí un elemento importante. ¿Qué es lo que hay que tener? Mucho cuidado con los umbrales. Los umbrales, al colocar un umbral, sea del 3 o 5, estoy pensando en los partidos políticos, lo que se le está diciendo a la ciudadanía, todos esos votos se pierden y no sirven. Y eso es muy complejo. Básicamente porque el ejemplo más recurrente en esto es la elección que ocurrió en Turquía el año 2002. Turquía intentó evitar la fragmentación política y colocó un umbral del 10% de los partidos políticos. Resultado de aquello, el 46% de los votos se perdieron porque votaron por partidos que no alcanzaron ese 10%. Entonces ahí se produce de alguna manera una distorsión. Por eso los umbrales, cuando uno los piensa y los coloca de alguna manera, tiene que ponderarlos adecuadamente en su acción. Desde ese punto de vista, y para no alargarme más, señora presidenta, quizás podría estudiarse, desde mi perspectiva, porque ya he dicho mi opinión, quizás podría estudiarse un porcentaje que obtengan los partidos, ya sea ese 3% de votos en la región o en el distrito, para poder resultar electo. Y de esa manera uno pudiese también decir, bueno, ahí voy a tener una cierta representación política. Eso es, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por su intervención, don Tomás Pablo Tubal. Gracias. Creo que viene a aportar al análisis y a la discusión. Vamos a ofrecer la palabra a algunos diputados y diputadas. Voy a prorrogar la sesión unos 10, 12 minutos, si les parece, por lo menos hasta agotar este tema. Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Alguna consulta, duda? Diputado Longton. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Súper corto. Primero agradecerle a Tomás Duval que nos va a acompañar. Nos mandó un informe también bien completo. Agradecerle por eso. El proyecto ha estado ya hace casi un año entrando y saliendo tabla, así que era muy importante su opinión. Yo entendiendo que el sistema proporcional, como usted alude, tiene como finalidad principalmente votar por los partidos políticos, agrupados en pacto y en subpacto, pero hay una cosa que es evidente y que estamos viendo cada vez en una sociedad cada vez más despolitizada, y tenemos una idiosincrasia en Chile respecto a que el valor de la persona por sobre el partido político es un bien muy apreciado por la gente. Las características personales acompañadas a la tendencia a las ideas políticas, que muchas veces dentro de un mismo partido pueden ser muy variadas y pueden haber muchas corrientes, son muy apreciadas por la ciudadanía, y yo creo que eso se termina imponiendo a la hora de los ciudadanos de emitir su sufragio. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cómo poder combinar estos dos elementos sin desvirtuar totalmente el sistema proporcional? Porque el proyecto lo que alude, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos alude que si no se alcanza el 3%, pasa a los partidos del subpacto. Por ejemplo, RN, Bópoli y UDI, si el RN no tiene 3%, pasa automáticamente al subpacto del UDI y Bópoli. Claro, ese porcentaje se perdería dentro de la Renovación Nacional, pero se ganaría dentro del pacto de una coalición. Y si es que no se alcanza ese 3%, vuelve automáticamente a el candidato de Renovación Nacional, por ejemplo, que tuviera menos de un 3%. En el caso de Florcita Motúa no me quedó tan claro, porque en ese caso, como ningún candidato alcanzó más de un 3%, automáticamente vuelve a
al candidato más votado del pacto, que en este caso era Florcita Motúa. Entonces ahí no sé si me puede aclarar cómo podría quedar fuera Florcita Motúa en la hipótesis de alguno de los dos proyectos. Pero principalmente la pregunta, Presidenta, es esa: ¿cómo combinar estos dos elementos que uno se está terminando, se impone sobre el otro, cuando el segundo elemento respecto a la caracterización del candidato es incluso más relevante que la tienda política a la cual pertenece? Entonces, eso, Presidenta, si hay alguna fórmula que pudiera combinar estos dos elementos de manera de quedar perfeccionado el sistema electoral que hoy tenemos. Gracias. Ahí está. Muy bien, gracias, diputado Longton. Tiene la palabra el diputado Rocafort. Luis. Muy corto, muy breve, Presidenta. Es que escuché 2 veces la palabra subpacto. Hablamos subpacto solamente cuando un partido lleva más de un candidato, porque los subpactos no existen hoy día dentro de la... Sí. Porque dijo 2 veces subpacto. Entonces, sí. Claro, cuando un partido lleva más de un candidato. Claro. Ya, perfecto. Muy bien, vamos a devolverle la palabra a don Tomás si nos puede dar alguna referencia ante lo expuesto por el diputado Longton y principalmente. Gracias, presidente. Diputado, usted plantea un tema que el sistema lo resuelve. Si dentro de los partidos políticos, una vez determinada la fórmula de las listas, dentro de los partidos políticos, si llevan más de un candidato, va a salir electo quien tenga más. De ahí hay un orden de votos. Por lo tanto, la ciudadanía, al votar por una persona, va a indicar claramente ese orden de votos. No sé si me explico. Tenemos una modificación. Nosotros como sistema DONT tenemos una modificación muy importante que la hemos internalizado porque lo tenemos así en un sistema que viene desde el siglo XX en adelante, ¿sí? Que es que uno vota por un candidato, pero al momento de unirse importa si ese candidato tuvo votos o no tuvo votos, porque va a salir en primero quien tenga más votos, segundo lugar si fuera así, tercero y cuarto quien tiene votos. Yo diría que es un elemento muy importante del sistema DONT. Solo Chile en este sentido, y Finlandia, por lo que yo recuerdo, en algún minuto de su historia, también tuvo un sistema DONT que permitió ese voto personalizado, porque generalmente cuando se utiliza esta fórmula son listas cerradas y los órdenes se producen por los partidos. Entonces aquí sí valoramos el punto. Si mi punto de fondo era, como se vota por partidos y va a salir por orden de votos, bueno, ¿por qué le coloco un límite al candidato? Yo debería colocarle un límite al partido, siguiendo la lógica del sistema DONT. Porque puede tener como contraparte que un buen candidato, como muchos de ustedes pueden sacar muchos votos, no me va a convenir en un distrito de 7 u 8 llevar un muy buen candidato, sino que candidatos todos a lo mejor parejos, porque si no me pueden provocar un desbalance. Estoy tratando de responder, pero creo que tenemos ahí un buen elemento. Y sobre el segundo, es ciertamente, en la elección parlamentaria no hay subpactos, pero sí son de hecho entre los militantes de los partidos. Se produce esa asociación por la ley. No están declarados como tal. Muy bien. Muchas gracias, don Tomás. A ver, parece que el diputado Longton tiene una... Quedé con una duda. Diga. Sí, quedé con una sola duda, Tomás. A ver, voy a graficarlo en un ejemplo. Por ejemplo, en la quinta región. Candidatos a senadores. Andrea Molina con 65.000 votos queda fuera de ser electa, no resulta electa dentro del pacto dentro de la lista de la U, de la Unión Demócrata Independiente, siendo la candidata más votada y la tercera mayoría de 5 senadores. Pero entra finalmente Kenneth Pugh, el senador menos votado, con 14.000 votos de los que ingresaron, finalmente arrastrado por el senador Francisco Chaguán, que sacó casi 150.000 votos, o por ahí un poquito más. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo esa es una anomalía que se produce principalmente por lo que usted dice respecto a que el partido político, en este caso reflejado en el senador Chaguán, acaparó
150.000 votos, pero la realidad es que la gente, o lo que se percibe, es que la gente termina votando por la figura del senador Chaguán, más que por las ideas que representa ese partido político propiamente tal. Parte de eso puede haber también, sin ninguna duda. Pero por otro lado, queda fuera una senadora que tiene una candidata senadora con 65.000 votos. Entonces, ahí hay una anomalía muy grande, porque tienes la tercera candidata más votada dentro de una lista de la Unión Demócrata Independiente, que quizá la gente también votó por las ideas de un demócrata independiente, pero que no va a ser finalmente representada, y sí va a ser representada por un candidato que sacó muy, muy pocos votos, bajo el umbral o casi en el umbral del 2%. Entonces, en ese caso no se respeta el orden de votación respecto al pacto, digo yo, de los partidos de Chile Vamos. ¿Cómo se puede corregir algo así donde la diferencia es tan abismante y la gente tiene la sensación de que su voto no está efectivamente representado, y eso produce un desincentivo finalmente a la hora de ir a votar porque el candidato que sacó más votos finalmente no resultó electo? Ya. Antes de que demos la última palabra a don Tomás, para ya cerrar la sesión, vamos a ofrecer la palabra a don Luis Rocaful, que plantea sobre el tema. Sí. Presidenta, yo veo bastante angustia en el diputado Longton de un tema que tuvimos 18 años. El sistema binominal, ese era un sistema perverso, ni siquiera injusto, era perverso, porque en ningún caso reflejaba ningún tipo de representatividad real. Siempre se empataba al final. Hoy día hemos accedido a un sistema proporcional, y lo que no podemos cuestionar, nos guste o no nos guste, las únicas maneras de poder organizarse en función de lo que es la actividad política son los partidos políticos, y los partidos políticos representan ideas, representan proyectos, malos, buenos, estaremos de acuerdo, y son los partidos que obviamente buscan las mejores figuras para ser representados y que encarnen justamente lo que el partido significa. Por lo menos ese es digamos lo ideal. Obviamente que hay algunos candidatos que están en un partido, en su partido, se identifican con uno, con otro, pero es el tema. O sea, hoy día también decir, a ver si hay un candidato, que el mismo ejemplo que daba el diputado Longton, el senador Chaguán sacó cierta cantidad de votos, pero duplicó a otras listas, digamos, fue más votos. Yo creo que el tema va por otra parte. El tema va en la intención y el espíritu del proyecto, por lo que sé, tiene que ver con este arrastre de candidatos, con una votación insignificante o que no tiene mayor representatividad. Pasó en la Araucanía con Evópoli, tengo entendido, ¿cómo es este candidato? No me recuerdo, que también la última elección de diputado, Molina, ¿o no? Diputado Molina, me parece. ¿Ya? Esto va a suceder, son excepciones. Ahora, claro, lo importante, lo que dice Tomás al comienzo, es una estadística que alrededor de 34, 35 diputados fueron los que obtuvieron la cifra repartidora, me parece, nada más que eso. Yo creo que ese es el problema, ese es el tema, o sea, cómo mejorar la metodología respecto a votaciones que han sido poco representativas. Sin embargo, cuando una persona va a votar, sabe que va a votar por un candidato que está dentro de un partido, sabe que está dentro de una coalición, y bueno, por lo tanto, obviamente que esto tiene que ser mejorado, puede ser mejorado, susceptible de mejorar. Sin embargo, yo, diputado Longton, tuvimos el sistema binominal 18 años y ese sistema sí que era malísimo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a darle la palabra a don Tomás Duval. Gracias. Gracias, presidente. Diputado Longton, en el sistema actual proporcional, solo se me ocurre una fórmula para señalar lo que usted dice: eliminar los pactos, que cada partido compita como partido. Y eso va a determinar un cierto porcentaje de alguna manera. Para en el ejemplo que usted da, si usted elimina los pactos en Chile y las confederaciones son básicamente de finales del siglo pasado, de los 70. Antes no existían esos pactos electorales, los partidos competían como partidos. Y ahí sí que efectivamente los candidatos que casi no obtienen votos, salvo que alguien tenga demasiados votos, va a poder sacar y se va a producir menos diferencia. Eso es el sistema actual. Es una solución que estoy planteando desde la teoría y
y mirando hacia atrás la práctica. Y lo segundo sería construir un sistema mixto, donde usted tenga distritos uninominales y proporcionales, como por ejemplo los tiene Alemania, ya que es el ejemplo paradigmático en esta materia. Y así va a tener candidatos en distritos uninominales con alto voto, porque van a tener que obtener una mayoría, se van a llevar a un solo cargo, pero también va a compensar aquello, los propios partidos, con un sistema proporcional. Pero ese es un cambio de magnitud mayor. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Estamos entonces, queremos, por cierto, agradecer a todos los diputados y diputadas, integrantes de la comisión y quienes han acompañado también por iniciativas que eran de interés también de análisis, patrocinantes de ello. Entonces, y a todos los invitados que hoy día nos han acompañado y especialmente a don Tomás, cierto, quien esperó por bastantes minutos, pero que también nos ha dado una importante exposición para poder nosotros considerar en adelante en estos proyectos, que yo espero volver a ponerlos en tabla para el día lunes. Así que si alguien tiene alguna solicitud, cierto, ya tenemos algunos invitados, entonces comunicarse a través de la Secretaría para ya ir cerrando estas materias, porque este proyecto lleva su buen tiempo en nuestra comisión. Así que, sin otro tema más en la tabla, habiendo agotado todo, se agradece la participación y el compromiso de los diputados y diputadas. Gracias. Sí, Presidenta, sí se levanta la sesión. Lo del estudio, don Tomás.